Cuando mi hijo Rodrigo me miró directo a los ojos y me dijo, pronto todo esto será mío, yo pensé que hablaba de la casa, de los muebles, de las pocas joyas que me quedaban de mi madre. Pero esa misma noche, mientras lavaba los platos que él había ensuciado sin siquiera decir gracias, entendí la verdad. No hablaba de mis cosas. Hablaba de mí. Hablaba de mi vida, de mi tiempo, de mi dignidad. Y yo, como una tonta, había estado entregándoselo todo sin darme cuenta. Sin darme cuenta que ya no era la dueña de mi propia casa. Sin darme cuenta que ya no era la dueña de mi propia vida. ¿Sabes qué se siente cuando tu propio hijo te mira como si fueras un estorbo? Como si fueras un mueble viejo que hay que tolerar hasta que llegue el momento de tirarlo a la basura. Yo pensé que lo sabía. Pero esa noche, mientras las lágrimas se mezclaban con el agua jabonosa, supe que no tenía idea de nada. El olor del café de la mañana siguiente me despertó como siempre. Por un momento, solo por un momento, pensé que todo había sido una pesadilla. Que Rodrigo seguía siendo mi niño, el que me abrazaba cuando tenía miedo, el que me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Pero cuando bajé a la cocina, él estaba ahí, sentado en mi silla, leyendo mi periódico, tomando café en mi taza favorita. Y me miró como si yo fuera una intrusa en mi propia casa. Buenos días, mamá, me dijo, pero su voz sonaba fría. Calculadora. Como si cada palabra fuera una moneda que no quería gastar conmigo. Yo había criado a ese hombre. Yo había trabajado 16 horas diarias limpiando casas ajenas para que él pudiera estudiar. Yo había vendido mi anillo de matrimonio, lo único que me quedaba de su padre, para pagarle la universidad. Y ahora me trataba como si le debiera algo. Como si mi existencia fuera una carga que él tenía que soportar por lástima. Sí. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Suscríbete y acompáñame. Porque lo que te voy a contar ahora, pocas madres se atreven a decirlo en voz alta. Todo empezó hace 3 meses, cuando Rodrigo perdió el trabajo. Llegó a mi casa con una maleta y esa sonrisa falsa que se pone cuando quiere algo. Solo será temporal, mamá, me dijo. Solo hasta que encuentre algo mejor. Y yo, como la idiota que soy, le abrí la puerta. Le abrí los brazos. Le abrí mi corazón otra vez, como si no me hubiera lastimado ya suficientes veces antes. Los primeros días fueron como volver al pasado. Mi hijo en casa, compartiendo las comidas conmigo, viendo televisión juntos en el sofá. Por un momento pensé que tal vez esta vez sería diferente. Que tal vez había madurado, que tal vez había aprendido a valorar a su madre. ¿Qué tonta fui? La primera señal debí verla cuando empezó a revisar mis papeles. Mamá, necesito saber dónde guardas los documentos importantes, me decía. Por si pasa algo. Al principio pensé que era preocupación filial. Ahora sé que era inventario. Estaba catalogando todo lo que pronto sería suyo. La segunda señal fue cuando comenzó a traer amigos a casa. Hombres que yo no conocía, que se sentaban en mi sala, que fumaban en mi cocina, que me miraban como si fuera invisible. Es solo por negocios, mamá, me explicaba Rodrigo cuando yo protestaba. No te preocupes por cosas que no entiendes. ¿No entendía? Yo entendía perfectamente. Entendía que mi casa se había vuelto su oficina. Entendía que mi comodidad ya no importaba. Entendía que para él yo era solo la anciana que vivía en la casa que él consideraba suya, pero la tercera señal fue la peor. Fue cuando empezó a hablar de mí como si no estuviera presente. Mi mamá ya está mayor, le decía. Por teléfono a alguien mientras yo cocinaba su comida. Ya no puede manejar sola tantas responsabilidades. O peor aún, hay que pensar en su futuro, en lo que es mejor para ella. ¿Mejor para mí? ¿O mejor para él? Déjame contarte cómo era antes, para que entiendas el dolor que siento ahora. Yo me casé con el papá de Rodrigo cuando tenía 18 años. Era un hombre bueno, trabajador, de esos que te abrazan fuerte y te hacen sentir que el mundo es un lugar seguro. Vivíamos en una casita pequeña, pero era nuestra. Cada mueble, cada plato, cada cortina la habíamos escogido juntos, con amor, con ilusión. Cuando nació Rodrigo, yo pensé que la felicidad me iba a reventar el pecho. Era un bebé hermoso, con los ojos grandes y curiosos de su papá y mi terquedad. Lo cargaba durante horas, le cantaba canciones de cuna que mi madre me había enseñado, le prometía que nunca le iba a faltar nada, que iba a crecer rodeado de amor, y cumplí esa promesa. Ay,
Dios mío, cómo la cumplí, cuando Rodrigo tenía 5 años, su papá murió en un accidente de trabajo. De un día para otro, me quedé sola con un niño pequeño y una casa que de repente se sintió enorme y vacía. Pero yo no me rendí. Yo no podía rendirme. Tenía que sacar adelante a mi hijo, empecé a trabajar de limpieza. Casa por casa, escalón por escalón, baño por baño. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se dobló prematuramente, pero cada peso que ganaba era para él. Para sus cuadernos, para su ropa, para su futuro. Rodrigo era un niño inteligente. Sus maestras siempre me decían lo orgullosa que debía estar. Su hijo tiene potencial, señora, me decían. Con apoyo, puede llegar muy lejos. Y yo trabajaba más horas, aceptaba más casas, me saltaba comidas para que él tuviera todo lo que necesitaba. Cuando llegaba a casa por las noches, agotada, él me esperaba con la tarea hecha y una sonrisa que me sanaba todos los dolores del día. Mami, ¿cómo te fue?, me preguntaba. Y yo le contaba pequeñas mentiras felices mientras le preparaba la cena que yo ya no tenía fuerzas para comer. Los fines de semana eran nuestros. Salíamos al parque, íbamos a la iglesia, cocinábamos juntos. Rodrigo me ayudaba a tender la ropa, me acompañaba al mercado, se quedaba callado cuando yo lloraba por las noches pensando en su papá. Era mi compañero, mi razón de vivir, mi todo. Cuando sea grande, mami, voy a trabajar mucho para que tú nunca más tengas que limpiar casas ajenas, me decía. Vamos a tener una casa grande, con jardín, y tú solo vas a cocinar para nosotros. Y yo le creía. Yo quería creerle. Cuando cumplió 15 años, le regalé una bicicleta usada que había estado pagando a cuotas durante 6 meses. Su cara de felicidad valió cada hora extra que trabajé. Eres la mejor mamá del mundo, me dijo, y me abrazó tan fuerte que pensé que se me iban a quebrar las costillas. Pero eran las costillas más felices del universo. Durante la preparatoria, Rodrigo empezó a cambiar. Ya no me esperaba despierto, ya no me preguntaba cómo había estado mi día. Cuando yo llegaba a casa, él estaba en su cuarto, con la música alta, con amigos que nunca me presentaba. Estoy estudiando, mamá, me decía cuando yo tocaba la puerta. No me molestes. Yo pensé que era normal. Que todos los adolescentes eran así. Que era parte de crecer, de volverse independiente. Así que seguí trabajando, seguí sacrificándome, seguí dándole todo lo que podía y más de lo que tenía, para. Cuando se graduó de la preparatoria, yo ya había vendido las pocas joyas que tenía, había empeñado la máquina de coser de mi madre, había pedido prestado dinero que no sabía cómo iba a devolver. Pero valía la pena, ¿verdad? Mi hijo iba a ir a la universidad. Mi hijo iba a ser alguien importante. Mi hijo iba a tener la vida que yo nunca pude tener. Gracias, mamá, me dijo el día de su graduación, y por un momento vi otra vez al niño que había sido. Todo esto es gracias a ti. Y yo lloré de felicidad, pensando que al fin estaba viendo los frutos de tanto sacrificio, ¿te imaginas? Lo que sucedió después, la universidad cambió a Rodrigo, o tal vez solo reveló lo que siempre había estado ahí, escondido debajo de las sonrisas y los abrazos de niño. Ya no venía a casa los fines de semana. Cuando lo llamaba por teléfono, sus respuestas eran cortas, distraídas. Estoy muy ocupado, mamá. La universidad es muy exigente. Yo entendía. O al menos eso me decía a mí misma. Él estaba construyendo su futuro, nuestro futuro. Todas esas noches sola, todas esas cenas frías, todas esas conversaciones de una sola voz por teléfono. Todo tenía sentido si al final él lograba sus sueños. Seguí mandándole dinero cada mes, aunque eso significara comer frijoles toda la semana. Seguí trabajando más horas, aunque mis rodillas ya me suplicaran descanso. Cuando él me llamaba, pidiendo dinero para libros, para proyectos, para emergencias, que nunca me explicaba bien, yo encontraba la manera de conseguírselo. Es temporal, mamá, me decía. Cuando me gradúe, te voy a devolver todo. Te voy a dar la vida que te mereces. Sus visitas se volvieron esporádicas. Navidad, mi cumpleaños si tenía suerte, algún domingo cuando necesitaba algo. Y cuando venía, ya no era el mismo. Hablaba de sus nuevos amigos, de las oportunidades que tenía, de los lugares que conocía. Pero nunca preguntaba por mí, por mi salud,
por mi trabajo, por mi vida. Mamá, tú no entiendes cómo es el mundo ahora, me decía cuando yo trataba de aconsejarle algo. Las cosas han cambiado mucho desde que tú eras joven. Como si mis más de 50 años de vida no me hubieran enseñado nada. Como si el amor y la sabiduría tuvieran fecha de vencimiento. Cuando se graduó, yo estaba en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie. Llevaba mi mejor vestido, el que había comprado para el funeral de su papá y que solo usaba en ocasiones especiales. Me había arreglado el cabello, me había puesto un poco de maquillaje. Quería verme bien para el día más importante de mi hijo, pero cuando terminó la ceremonia, cuando fui a buscarlo para felicitarlo, para abrazarlo, para decirle lo orgullosa que estaba, él estaba rodeado de otras personas. Sus compañeros, sus profesores, sus nuevos amigos. Y cuando me vio acercarme, vi algo en sus ojos que me partió el alma. Vergüenza. Mi propio hijo se avergonzaba de mí. Mamá, qué bueno que viniste, me dijo, pero no me abrazó. No me presentó a nadie. Tengo una cena con mis compañeros. Ya nos vemos en casa. Yo me fui sola. Tomé el autobús de regreso, con mi vestido de ocasión especial y mi corazón hecho pedazos, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. Los meses siguientes fueron los más duros. Rodrigo consiguió trabajo en una ciudad lejana. Sus llamadas se volvieron semanales, después quincenales, después mensuales. Cuando hablábamos, me contaba de su nuevo empleo, de su nuevo departamento, de su nueva vida. Una vida en la que yo no tenía lugar. ¿Cuándo vienes a visitarme?, le preguntaba. Pronto, mamá. Cuando tenga tiempo. Pero ese tiempo nunca llegaba. Yo seguía trabajando, ahora para mantenerme a mí misma, para pagar una casa que se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Los domingos se volvieron eternos. Los cumpleaños se volvieron días como cualquier otro. La Navidad se volvió una fecha en el calendario que me recordaba todo lo que había perdido. ¿Crees que me detuve? Ahí. Durante años, seguí esperando. Seguí creyendo que tal vez, algún día, mi hijo recordaría todo lo que habíamos compartido. Que recordaría a la mujer que había sacrificado todo por él. Que recordaría que tenía una madre que lo amaba. Más que a su propia vida, hasta que hace 3 meses, llegó a mi puerta con esa maleta y esa sonrisa falsa, y yo creí que era mi segunda oportunidad. Creí que la vida me estaba dando otra oportunidad de ser su madre, de tenerlo cerca, de recuperar lo que habíamos perdido. Qué ingenua fui. La noche en que Rodrigo me dijo, pronto todo esto será mío, yo acababa de servir la cena. Había hecho su comida favorita, la que le preparaba cuando era niño y se enfermaba. Pollo guisado con las papas cortadas en cuadros pequeños, exactamente como a él le gustaba. Había puesto la mesa con mis platos buenos, había encendido una vela, había tratado de crear el ambiente cálido que recordaba de cuando éramos una familia, pero él ni siquiera había notado el esfuerzo. Llegó tarde, como siempre. Se sentó sin decir gracias, como siempre. Revisó su teléfono mientras comía, como siempre. Y cuando terminó, en lugar de ayudarme a recoger, se recostó en el sofá y encendió la televisión. Rodrigo, le dije suavemente, ¿me ayudas con los platos? Él me miró como si le hubiera pedido que moviera una montaña. Mamá, estoy cansado. Tuve un día muy pesado buscando trabajo. ¿Un día pesado? Yo tenía 70 años y acababa de pasar 4 horas cocinando para él después de limpiar la casa de la señora Martínez. Mis manos estaban hinchadas, mi espalda me dolía, pero no me quejé. Nunca me quejaba. Mientras lavaba los platos sola, otra vez, escuché que hablaba por teléfono con alguien. Su voz había cambiado, se había vuelto confidencial, conspiratoria. Sí, ya falta poco, decía. La casa está en perfecto estado. Bien ubicada, buen precio de mercado. Una pausa. No, ella no sospecha nada. Está muy mayor, ya casi no razona. Bien. Mi mano se congeló sobre el plato que estaba lavando. ¿De qué casa hablaba? ¿De mi casa? El trámite va a ser sencillo, continuó. Ella ya tiene todos los papeles firmados. Solo hay que esperar el momento adecuado. Otra pausa, y después una risa que me heló la sangre. Pronto todo esto será mío. Dejé caer el plato.
El ruido del vidrio rompiéndose contra el piso de la cocina fue nada comparado con el ruido de mi corazón quebrándose dentro de mi pecho. «Pasa algo, mamá», me gritó desde la sala, pero no se levantó a ayudar. Nunca se levantaba a ayudar. «No, mi amor», le respondí, con la voz quebrada pero tratando de sonar normal. Solo se me resbaló un plato. Mi amor. Todavía lo llamaba mi amor. Después de escuchar cómo planeaba robarme mi casa, mi patrimonio, mi futuro, yo todavía lo llamaba mi amor. Porque ese es el problema de las madres como yo. Seguimos amando incluso cuando nos están matando. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, recordando cada papel que había firmado en las últimas semanas. Los documentos que Rodrigo había traído, explicándome que eran para proteger mi patrimonio, para asegurar mi futuro. Documentos que yo había firmado sin leer, porque confiaba en él. Porque era mi hijo. ¿Sabes qué hice cuando me enteré? Al día siguiente, mientras Rodrigo salía supuestamente a buscar trabajo, yo fui al banco. Con paso tembloroso pero decidido. Le pedí al gerente que me explicara cada papel que había firmado. Que me dijera la verdad sobre lo que había hecho. Señora, me dijo el hombre con cara de lástima, usted le ha dado poder legal completo sobre todos sus bienes a su hijo. Él puede vender, hipotecar o disponer de su propiedad sin necesidad de su consentimiento adicional. Las palabras me golpearon como puños. Poder legal completo. Disponer de mi propiedad. Sin mi consentimiento. ¿Y si yo quiero revocar esos poderes? Pregunté, aunque mi voz sonaba tan pequeña que yo misma apenas la escuché. Es posible, pero va a necesitar asesoría legal. Y dudó un momento. Su hijo tendría que estar de acuerdo, dado que algunos de estos documentos son irrevocables. Salí del banco como zombi. Caminé por las calles donde había crecido, donde había criado a mi hijo, donde había construido mi vida, y me di cuenta de que ya nada de eso me pertenecía. Que mi propio hijo había planeado robarme todo, usando mi amor contra mí, usando mi confianza como arma, pero lo peor no era eso. Lo peor era que cuando llegué a casa, Rodrigo estaba ahí, sentado en mi sofá, viendo mi televisión, comiendo mi comida, y me recibió con esa sonrisa falsa que ahora sabía exactamente lo que significaba. ¿Cómo te fue, mamá? ¿Te ves cansada? ¿Cansada? Estaba destruida. Estaba traicionada. Estaba muriendo por dentro. Pero él solo veía cansancio. Bien, mi amor, le mentí. Porque aún no sabía qué más hacer. Porque aún esperaba, como una tonta, que tal vez había un malentendido. Que tal vez mi hijo no era capaz de algo así. Esa noche, durante la cena, él siguió actuando como si nada hubiera pasado. Me contó de las entrevistas de trabajo que había tenido, de las oportunidades que estaba evaluando. Mientras tanto, yo lo miraba y trataba de encontrar al niño que había sido. Al niño que me prometía cuidarme cuando fuera grande. Al niño que me decía que yo era la mejor mamá del mundo, pero ese niño había muerto. Y en su lugar había un hombre que me veía como un obstáculo, como algo que se interpone entre él y lo que quiere. Prométeme que no te vas sin suscribirte. Hay muchas más verdades que contar. Han pasado 2 semanas desde que descubrí la traición de Rodrigo. 2 semanas en las que he tenido que actuar como si no supiera nada, mientras por dentro me moría un poco cada día. 2 semanas fingiendo ser la madre tonta que él cree que soy, pero esta mañana, algo cambió dentro de mí. Me levanté temprano, como siempre. Preparé el desayuno, como siempre. Puse la mesa, como siempre. Pero cuando Rodrigo bajó, con esa cara de superioridad, que había perfeccionado también, yo lo estaba esperando. Buenos días, Rodrigo, le dije. No, mi amor, no, mijito. Rodrigo, él notó el cambio en mi voz, pero no le dio importancia. Se sentó en mi silla, tomó mi periódico, sirvió café en mi taza favorita. Mamá, me dijo sin levantar la vista. Hoy van a venir unos señores a ver la casa. Son valuadores. Para el seguro. Mentira. Otra mentira más. Pero esta vez, yo estaba lista. Así, le dije con voz tranquila. ¿Y a qué hora van a venir? Como a las 2. Tú no te preocupes, yo me encargo de todo. Claro. Él se iba a encargar de todo. Como se había encargado de robarme la casa,
la dignidad, la tranquilidad. Como se había encargado de convertir mi amor de madre en la cuerda con la que me ahorcaba. Está bien, le dije. Pero antes de que vengan, necesitamos hablar. Por primera vez en semanas, Rodrigo me miró realmente. Debe haber visto algo diferente en mis ojos, porque dejó el periódico. Y me prestó atención. Siéntate, le dije, y mi voz sonaba tan firme que hasta yo me sorprendí. Vamos a hablar de verdad. Rodrigo se sentó, pero pude ver que estaba incómodo. Ya no era el niño que controlaba la situación. Ya no era el hombre que manejaba a su madre tonta. Hijo, comencé, y esta vez la palabra sonó diferente en mi boca. Yo sé lo que has hecho. Su cara cambió. La máscara de hijo preocupado se le cayó, y por un momento vi al extraño en el que se había convertido. No sé de qué hablas, mamá. Sí sabes, le dije. Sabes exactamente de qué hablo. Los papeles. Los poderes legales. Los documentos que me hiciste firmar prometiéndome que eran para protegerme. Rodrigo se puso pálido, pero trató de mantener la compostura. Mamá, esos documentos sí son para protegerte. Tú ya no puedes manejar sola todas estas responsabilidades. Yo solo estoy tratando de ayudarte. ¿Ayudarme?, le pregunté, y mi voz se elevó. ¿Ayudarme o ayudarte a ti mismo? Se hizo un silencio largo. Un silencio que llenó toda la cocina, toda la casa, todo el espacio entre la madre que yo había sido y la mujer en la que me había convertido. Escuché tu conversación telefónica, le dije finalmente. La de anoche. Cuando dijiste que pronto todo esto sería tuyo. Rodrigo cerró los ojos. Cuando los abrió, ya no había ni rastro del hijo que yo recordaba. Sí, me dijo. Es verdad. Pronto todo esto será mío. Porque tú ya no puedes cuidarlo. Porque necesitas que alguien tome las decisiones por ti. Porque es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos o lo mejor para ti? Para los dos, me dijo, pero ya ni siquiera trataba de sonar convincente. Mira, mamá, la realidad es que tú ya no puedes vivir sola. Necesitas cuidado, necesitas supervisión. Yo puedo darte eso. ¿Y mi casa? La casa se puede vender. Con ese dinero, puedo conseguirte un lugar más adecuado para tu edad. Un asilo, un hogar de ancianos. Un lugar donde tengas compañía, donde te cuiden bien. Un asilo. Un hogar de ancianos. Mi propio hijo quería deshacerse de mí como si fuera basura. ¿Y si yo no quiero ir a un asilo?, le pregunté. Rodrigo suspiró, como si estuviera hablando con una niña caprichosa. Mamá, no es tu decisión. Ya firmaste los papeles. Legalmente, yo tengo derecho a tomar estas decisiones por ti. Ahí estaba. La verdad desnuda. Mi hijo había usado mi amor para robarme mi libertad. Había convertido mi confianza en cadenas, pero yo tenía una última carta que jugar. Rodrigo, le dije, levantándome de la mesa. Necesito enseñarte algo. Fui hasta mi cuarto y saqué de debajo del colchón un sobre amarillo. Regresé a la cocina y puse el sobre la mesa, frente a él. ¿Qué es esto?, me preguntó. Ábrelo, le dije, con manos temblorosas. Rodrigo abrió el sobre. Adentro estaban todos los documentos que había consultado con el abogado ayer. Documentos que revocaban todos los poderes que le había dado. Documentos que me devolvían el control de mi vida. Esto no es legal, me dijo, pero su voz ya no sonaba segura. Tú no puedes hacer esto sin mi consentimiento. Sí puedo, le dije. Y ya lo hice. Resulta que algunos de esos papeles que tú dijiste que eran irrevocables, no lo son. Resulta que cuando una persona firma bajo engaño, bajo manipulación emocional, esos documentos se pueden anular. Rodrigo se puso de pie tan violentamente que la silla se cayó. Esto es ridículo, gritó. Tú no sabes lo que haces. Necesitas ayuda. Tienes razón, le dije con calma. Sí necesito ayuda. Pero no la tuya. Le mostré el segundo documento del sobre. Una orden de desalojo con todos los requisitos legales cumplidos. Tienes una semana para irte de mi casa, le dije. Una semana.
para encontrar otro lugar donde vivir. Rodrigo me miró como si hubiera perdido la cabeza. Soy tu hijo, me gritó. No puedes correrme. Si puedo, le respondí. Y lo estoy haciendo. Por primera vez en mi vida, vi a Rodrigo completamente descontrolado. Se paseaba por la cocina como un animal enjaulado, gritando, amenazando, tratando de recuperar el poder que acababa de perder. Esto no va a quedar así, me dijo. Voy a pelear esto. Voy a demostrar que no estás bien de la cabeza. Puedes intentarlo, le dije. Pero va a ser difícil demostrar que estoy loca cuando tengo todos los documentos en orden, cuando tengo el respaldo de mi abogado, cuando tengo las grabaciones de tus conversaciones telefónicas planeando robarme. Se quedó callado. Finalmente entendió que había perdido. Rodrigo, le dije, y por un momento mi voz se suavizó. Yo te amé más que a mi propia vida. Te di todo lo que tenía y más de lo que podía dar. Sacrifiqué mi juventud, mi salud, mi felicidad por ti. Y tú decidiste usar ese amor para destruirme. Vi que sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no sabía si eran lágrimas de arrepentimiento o de rabia. Pero todavía eres mi hijo, continué. Y si algún día decides recordar quién eras antes de convertirte en esto que eres ahora, mi puerta va a estar abierta. No para que vengas a vivir aquí, no para que me uses, sino para que vengas a pedirme perdón. Para que tratemos de recuperar lo que perdimos. Rodrigo tomó el sobre, lo estrujó en sus manos, y lo tiró al piso. Eres una vieja loca, me dijo. Y te vas a arrepentir de esto. Ya me arrepentí, le respondí. Me arrepentí de haberte criado pensando que el mundo te debía algo. Me arrepentí de no haberte enseñado el valor del trabajo, del respeto, del amor verdadero. Pero de esto, de recuperar mi dignidad, de esto jamás me voy a arrepentir. Rodrigo salió de la cocina como un huracán. Escuché que subía las escaleras, que azotaba la puerta de su cuarto, que movía cosas. Probablemente empacando, probablemente planeando su siguiente movimiento, pero yo me quedé ahí, sentada en mi cocina, rodeada de los pedazos del plato roto. Que nunca recogí, rodeada de los pedazos de mi corazón que tal vez nunca voy a poder reparar completamente, pero por primera vez en años, respirando libre, no dejes que esta historia sea olvidada. Haz clic en suscribirte, han pasado 3 días. Desde que Rodrigo se fue de mi casa. 3 días de silencio, de soledad, pero también de una paz que había olvidado que existía. La casa se siente diferente ahora. Se siente mía otra vez. Ayer encontré una foto suya cuando tenía 8 años. Estábamos en el parque, él tenía chocolate en toda la cara y me abrazaba como si yo fuera lo más importante del mundo. Por un momento, el dolor me partió otra vez. Porque ese niño existió. Ese amor existió. Y tal vez, en algún lugar profundo de mi corazón, todavía existe, pero también entendí algo: amar a alguien no significa permitir que te destruya. Ser madre no significa ser mártir. Y a veces la mayor prueba de amor es decir no. Es poner límites. Es salvarte a ti mismo para que tal vez, algún día, puedas salvar también a quien amas. Esta mañana desperté temprano, como siempre. Preparé café para una sola persona. Leí el periódico en mi silla favorita. Desayuné en mi mesa, con mis platos, a mi ritmo. Y por primera vez en meses, sonreí, porque entendí que no había perdido a mi hijo. Mi hijo se había perdido a sí mismo hace mucho tiempo. Yo solo había dejado de perderme con él. ¿Duele? Claro que duele. Duele como todas las pérdidas importantes, como todas las muertes que importan. Porque algo murió entre Rodrigo y yo. Algo que tal vez nunca vuelva a existir de la misma manera, pero yo sigo viva. Yo sigo siendo dueña de mi casa, de mi tiempo, de mi dignidad. Yo sigo siendo María Elena Vázquez, la mujer que trabajó 16 horas diarias para sacar adelante a su hijo. La mujer que sacrificó todo por amor. Pero también la mujer que aprendió que hay sacrificios que no valen la pena, que hay amores que se convierten en veneno. Si tú que me escuchas tienes hijos, ámalos. Ámalos con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero también enséñales que el amor se respeta, que la generosidad no es debilidad, que una madre no es una cuenta de banco de la que se puede retirar infinitamente sin dar nada a cambio. Si tú que me escuchas eres hijo de alguien, recuerda que tus padres no son eternos.
que sus fuerzas no son infinitas. Que su amor, por grande que sea, puede agotarse si tú decides convertirlo en tu enemigo, y si tú que me escuchas estás pasando por algo parecido, si alguien que amas te está usando, te está lastimando, te está robando pedazos de ti mismo cada día, recuerda esto, no estás obligado a ser víctima de nadie. Ni siquiera de quien más amas, el amor no se ruega. La dignidad no se presta. Y la libertad se aprende a gritar. Yo grité. A los 70 años, después de décadas de silencio, yo grité. Y mi grito fue tan fuerte que me devolvió mi propia vida. Ahora, cada mañana, cuando me levanto en mi casa, en mi cama, con mi tiempo, le doy gracias a Dios por haberme dado la fuerza de gritarle a la vida, esto también es mío. Porque lo es. Porque siempre lo fue, y esa noche, mientras me encerraba en mi habitación, escuché algo que me hizo entender que mi vida corría peligro más pronto de lo que imaginaba.